Continuamos en síntesis. En este momento le damos la bienvenida al licenciado Víctor Gómez Casanova, director de la Autoridad Portuaria en República Dominicana. Bienvenido a Síntesis, Víctor. Buenos días, encantado de estar aquí con ustedes. Bien. La Autoridad Portuaria de República Dominicana ha cambiado y hay que reconocer que los problemas, y eso lo digo desde mi punto de vista, los problemas más grandes que usted encontró ahí se han ido resolviendo. Vemos cómo la gente se le ha pagado, las cosas están más limpias, organizadas, pero es un trabajo de años, muchísimos problemas de gente trabajando que no hacían nada y otros que muchísimos puestos entonces que no se cumplían, supervisión. A nivel de introducción, yo le dije, de los problemas más grandes que usted encontró, cómo, sobre todo a nivel de personal, de la gente, sus pagos, sus prestaciones laborales. Que hagan sus prestaciones. Lo otro era gente que usted tenía que colocar en sitios entonces que no querían ir a esos sitios, que no estaban cumpliendo con su trabajo. Y vemos la reorganización del proceso que hoy no está en cuestión, o sea, el trabajo se está haciendo. Hablen un poquito de eso porque es la parte vital de la gestión que usted dirige. Básicamente hemos diseñado un plan de trabajo para ir enfrentando las prioridades. Evidentemente que la prioridad principal es el tema del pasivo laboral. La Autoridad Portuaria Dominicana arrastra más de 15 años de empleados y empleadas que fueron desvinculados y que no se le pagaron sus prestaciones laborales. Entonces eso fue acumulándose y han tenido una presión financiera sobre la institución que al día de hoy ronda los 1.000 millones de pesos. ¿1.000 millones? En más de 1.250 casos. Entonces, perdón, Michelle. Entonces ha aumentado el pasivo. Lo que pasa es que hay muchas de esas situaciones de desvinculaciones que han presentado demandas laborales van acumulando y entonces cuando se les conoce en los tribunales y llega ya a última instancia y recibe la sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada, se le condena a la institución, en este caso Autoridad Portuaria Dominicana, para pagar las prestaciones, más los intereses, más todo lo que le corresponde. Y entonces cuando la institución no cumple con ese pago, se va sumando diariamente un astriente que hoy, les digo, ronda los 1.000 millones de pesos en más de 1.250 casos. Pero entonces, ¿eran cuánto? ¿Eran 2.000 y pico? Claro que sí, nosotros hemos ido, ya hemos pagado aproximadamente 110 millones de pesos en este año. Lógicamente, este trabajo ha sido sobre la base de ir identificando aquellos casos de menor pero mucho volumen de gente. Claro, ya hemos pagado 110, aproximadamente entre 100 y 110 millones de pesos en unas, digamos, 200 personas aproximadamente, 215 personas. Pero ha sido un proceso que todavía nos toma mucho tiempo y mucho esfuerzo. Claro. Y entonces hemos contratado, lo digo con mucho orgullo, porque es un honor para nosotros, contar con el asesoramiento del ex vicepresidente de la República, el doctor Rafael Alburquerque. Okay. Como un conocedor en materia laboral, un experto en derecho laboral, y entonces él ha estado trabajando con la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección Jurídica de nuestra institución para presentar al presidente de la República el próximo año ya un informe definitivo sobre la situación del pasivo laboral y recomendaciones al presidente para solucionar este problema, que sin lugar a dudas es el problema número uno de la institución. Lógicamente, sin esa ayuda no podrá pagarlo. Claro que no, porque la institución no cuenta con recursos suficientes para enfrentar. Además, ahí debe venir un proceso de negociación, porque se estila en estos casos que una persona demanda por 100 pesos, que le tocan 100 pesos, un ejemplo, y entonces el astriente y los intereses llegan a 1.000, pero al final se produce una negociación donde la cuenta se transa por X número, que no sea ni los 100 originales por el tiempo que ha pasado, pero tampoco los 1.000 de los intereses, sino un punto intermedio. Perdóneme, ¿qué diferenció
Usted y yo conocemos bien cómo funcionan los temas laborales a nivel privado, pero tradicionalmente en el Estado uno no está acostumbrado a ver, sí temas con las pensiones, pero no temas con las liquidaciones. Lo que Sino pasa es que hay una mecánica de que la gente entra y sale con los gobiernos del Estado y se cambian gente y se liquidan, y yo no veo gran cantidad de problemas. ¿Qué cambia a nivel de la gestión de la...? Eso cambió después de la Ley de Función Pública. Correcto. Y después de la Ley de Carrera Administrativa y sobre todo después de una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que el Estado es inembargable a excepción de los temas de derechos laborales. ¿Y en qué año fue eso? En el 2008. En el 2009, 8. Es la 4108. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que a nosotros nos embargan las cuentas, nos incautan vehículos, nos demandan para propiedad de activos, nos notifican de empresas, clientes nuestros, de que no nos van a pagar porque X abogado en representación de X empleado desvinculado se enteró que existía una cuenta por cobrar a esa empresa y entonces notifica a la empresa para que no nos pague. Pero para que no paguen y le paguen a ellos. Claro. Entonces, ¿qué resulta? Que si, por ejemplo, los ex empleados, un ejemplo, si, por ejemplo, Michelle Jacín y Andrés Terrero fueron empleados de Autoridad Portuaria y fueron desvinculados hace 10 o 15 años y no le han pagado sus prestaciones y se le debe, digamos, al día de hoy, con sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada, 100,000 pesos a cada uno, un ejemplo, ¿no? Son 200,000 pesos. Entonces hay una empresa que nos debe 500,000 pesos. Cuando Michelle Jacín y Andrés Terrero, vía sus abogados, demandan y notifican a esa empresa que nos debe 500,000 pesos, nos embargan los 500,000 pesos, o sea, no nos pagan los 500,000. Entonces nosotros tenemos que empezar un proceso que es bastante... tedioso. Muy tedioso. Para desmontar ese proceso judicialmente y decirle, mira, está bien, pero vamos a pagarle los 200,000 pesos que se le deben a Andrés Terrero y a Michelle Jacín, pero los 300,000 de diferencia. Entonces, pero es una situación... te tranca el juego con la operatividad normal, porque ese dinero está... Muy difícil, muy difícil. Todos los días, situaciones en el Banco de Reservas, que llegó esta demanda. He pasado situaciones muy difíciles, las hemos pasado. Por ejemplo, el otro día tuve una reunión en el Banco de Reservas con el subadministrador encargado de asuntos gubernamentales, que es el licenciado Guzmán Ibarra, y me sentí muy apenado y me dio mucha vergüenza, que me dijo, mira, los problemas de autoridad portuaria son tan frecuentes que esa área que tú ves que tenemos ahí en el departamento es solamente de personal que se encarga de los temas de las demandas que llegan aquí de autoridad portuaria. O sea, el banco ha tenido que habilitar un espacio especial. ¿Se han agrupado los empleados? Sí, claro. ¿Y no se puede negociar en un paquete grande? Estamos trabajando eso con el ex vicepresidente Alburquerque y la comisión que hemos formado para hacer un levantamiento. Lo primero que hicimos fue un levantamiento. Eso lo resolvía muy rápido. Lo que pasa es que ya excede la capacidad financiera de la institución. Entonces, ya se necesitan comprometer recursos que la institución por sí sola ya no genera, no está en capacidad. Pero una pregunta, Víctor. Mira, yo te conozco muy bien. Yo sé cómo te formaste, sé la familia donde vienes, tu experiencia política y tu experiencia de ejecución estatal, porque aunque no, en los años mozos no lo había, pero tu papá estaba en función. Claro. Y tiene una buena hoja de vida, tu papá, en el Estado Dominicano. Y eso, lógicamente, uno lo adquiere. En el Estado la gente va o quiere que lo nombren en una entidad en particular. Yo quiero que me pongan en aduana, yo quiero que me pongan en impuestos internos, yo quiero que me pongan en el Banco de Reserva, quiero que me pongan en el Banco Central, quiero que me pongan en tal sitio. Experiencia de banco. Porque son entidades que no tienen problemas, que se manejan bien, que generan recursos, que tienen una buena imagen y evidentemente que tú vas a estar bien. Buenos beneficios laborales. Buenos beneficios laborales, pero la cosa no es así. Y los retos son fundamentales. Y yo pienso, y te lo dije el día que te nombraron, dije, Víctor, cuando te nombran en una institución con dificultades, tienes el mejor o mayor reto posible.
de hacer y trabajar con resultados por encima de lo esperado. Es con dificultades que las cosas se resuelven. Tú te vas a sentir mejor cuando te manden una carta, el presidente del PRD si la hace, diciendo que el puesto está disponible para otra gente. No sé si eso ocurriría, pero tú eres también del equipo. Pero lo que te quiero decir es que cuando tú te presentes tu rendición de cuentas, que no es por donde te quieres, sino todos los años, verán los resultados. No necesariamente materiales desde el punto de vista económico, sino las cosas que avanzó. Las acciones. Las acciones en las cuales se hicieron cosas visibles y que pudiste, con todas las adversidades, avanzar. Y ese es el punto fundamental. ¿Qué cosa Víctor Gómez Casanova, con su equipo y su consejo, ha hecho en la autoridad portuaria que no se había hecho antes? Parafraseando por lo que nunca se ha hecho. El tema del pago del pasivo laboral es un tema que nos llena de orgullo porque hemos iniciado un proceso serio de levantamiento de información y de pago. Nosotros, por ejemplo, con diversos sectores, sobre todo de la sociedad san cristobalense, porque hay muchos casos de San Cristóbal, ya personas mayores, o sea, por ejemplo, cuando hicimos uno de los pagos, los recibieron los hijos y en otros casos las viudas, porque ya los empleados que habían sido desvinculados fallecieron. Sí. En otros casos habían personas muy adultas de una avanzada edad. Siempre tomamos en cuenta el tiempo de la vida de esa persona, así como el monto para poder tener mayor número de personas. Ahora se ha presentado un tema también con unos sindicatos portuarios que estamos también analizando la situación. Creo que ese ha sido uno de los pasos más importantes. La limpieza de embarcaciones del río Sama. Exacto. Y del río Isabela. Exacto, que nunca ya el río Sama y el río Isabela qué diferente se ve. Están libres de contaminación portuaria. Sí, claro. Es decir, se mantienen ciertos procesos. Hoy tenemos una actividad con el ministro del Medio Ambiente y el comandante general de la Armada, pero en lo que respecta a la autoridad portuaria fueron saneados estos espacios y retiradas estas embarcaciones que tenían años abandonadas allí. Hemos hecho un procedimiento de capacitación y de reingeniería del empleado portuario. Es decir, nosotros tenemos un déficit en materia de capacitación. Aquí los principales ejecutivos de líneas navieras y de empresas del sector o son empíricos, son autodidactas o han ido a formarse fuera del país. El país no cuenta con una escuela de capacitación, con una universidad que ofrezca un pensum de licenciatura en ciencias navales, a excepción de la Academia Naval, pero esto tiene la característica ya de ser parte de la Armada, pero exacto, en la vida civil no existe y nosotros nos hemos esforzado en poder lograr apoyo, sí, para poder establecer. Eso es algo así como lo hizo el IDAC, ¿te acuerdas? Sí, pero el IDAC logró su centro de entrenamiento y su escuela de capacitación Jorge Botello, que está en unos terrenos al lado del Aeropuerto de las Américas. Sí. Nosotros queremos hacer lo propio y estamos en conversaciones con la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Hemos logrado importantes acuerdos con puertos que trabajan con ese esquema. Okay. También hemos desarrollado una política de relación, alianza público-privada con importantes representantes del sector privado para lograr la inversión extranjera y local, pero del sector privado, en el desarrollo portuario. Hemos tenido también el incremento de cruceros. Los puertos de República Dominicana hoy reciben una cantidad 257% más que lo que se recibió en el año 2012. Aprovecha y háblanos de Puerto Plata. ¿Cuál es la situación de Puerto Plata? El puerto de Puerto Plata, nosotros tenemos una visión para convertirlo de un puerto exclusivo de carga, como se encuentra en la actualidad, a que sea un puerto multipropósito. Es decir, que sea carga, y pasajeros, también granos y cruceros. ¿Y granos ahí por qué? Ahí? Porque la principal producción avícola y porcina de la República Dominicana está concentrada en el corazón del Cibao. Santiago, ¿y la comida de los pollos entra por ahí? Santiago Rodríguez. Entonces, todos los insumos de la materia prima para la producción de
carne porcina y carne avícola de pollos y de cerdos, llega por Puerto Plata. Y si no, si no me equivoco, ese puerto, recuerdo cuando el ingenio Montellano permitía el granel, que no todos los puertos lo tienen. Así es. Para el ingenio era bueno también. No, Así pero es. permitía el granel, o sea, Entonces, que tiene la facilidad. Entonces el puerto ha sido muy golpeado durante los últimos años Y con por el los huracán también. terremotos, los huracanes. Entonces nosotros, el Estado no cuenta con los recursos necesarios para hacer la inversión en la remodelación y en la reconstrucción del puerto. Entonces ahí tú buscas la alianza. Entonces nosotros estamos buscando inversionistas para poder convertir ese puerto en un puerto multipropósito y que tenga carga, que tenga granos y que tenga cruceros. Ahí lo va Eso lo hace Jeff Ranick en 2 minutos. Lo que pasa es que el señor Jeff Ranick con su empresa BIR ya tiene en sociedad con Carnival el puerto de Amber Cove, que es exclusivo para Carnival. ¿Y ellos no están también en Caucedo? Sí, pero ya Caucedo ellos son parte del capital accionario, pero en Amber Cove se reciben de manera exclusiva los cruceros, los barcos de Carnival. Entonces nosotros estamos explorando que las demás líneas de cruceros... Hay que buscar la competencia de ellos. Exacto. Lo que pasa es que las APP, parecería, sí, las APP, las alianzas público-privadas, pero aunque pareciese una contradicción, no lo es. No son competencias. No. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Turismo, el licenciado Francisco Javier García y su equipo han hecho contactos con las diferentes líneas de cruceros para que toquen puertos de República Dominicana igual que como hace Carnival. Lo que pasa es que Carnival construyó su propio puerto y entonces nosotros estamos en búsqueda de capital de estos inversionistas para que ellos también compartan el puerto de Puerto Plata, y hay también una presentación que nos hizo una importante empresa naviera para desarrollar un puerto privado en la bahía de Bergantín, también en Puerto Plata. O sea que Puerto Plata al día de hoy es el destino número 1 de cruceros, pero se va a convertir en un punto de atracción de más de 500,000 cruceristas si desarrollamos este proyecto. Eso es bello, Bergantín. Claro, y entonces tendríamos Amber Cove, tendríamos Bergantín y tendríamos el puerto de Puerto Plata con la capacidad instalada, con la reconstrucción que necesite para recibir cruceros también. Bien. Licenciado, el Partido Revolucionario Dominicano en este momento, yo creo que usted nos cae como anillo al dedo para que nos explique un poquito de cómo funciona. Usted no hay que contárselo, esa alianza pública privada. Es parte de la alianza del PRD de la Partido de la Liberación Dominicana. Eso es una APP también. Eso es una APP. Conocemos todo lo que está ocurriendo con el caso del doctor César Mella, el caso de Miguel Vargas, el presidente del partido y canciller, en el cual en una carta parece que le solicita, o parece no, le solicita su cargo al que es parte de la alianza a César Mella. Nosotros hemos hecho conjeturas, hemos dicho que si a César Mella lo nombraron y no se lo dijeron que era parte de la alianza, pero a Miguel sí le dijeron que esa era parte de la cuota del partido. Ahí parece que no hay comunicación. Peralta ahora dice que sí, que tenía todo el derecho, que eso está en la alianza. ¿Cómo funciona eso? Usted que conoce bien. ¿Usted le mandaron su carta también? A mí no hay que mandármela, ¿no? No, yo sé, le pregunto, cuando lo nombraron, ¿usted vio el proceso? No, digo que a mí no hay que mandármela en el entendido de que, gracias a Dios, yo mantengo un flujo de comunicación permanente con el presidente de nuestro partido. Y estos cargos... Eso es un tema también. Sí, porque el otro no dijo que no. Dice que no lo veía a ese señor en un año. Lo que pasa es que, mire, el doctor César Mella es mi amigo personal. Y yo le tengo un gran respeto. Él es de aquí, de Rita 116. La familia. Yo le tengo un gran respeto y un gran cariño, y lamento mucho esta situación porque estamos ante la presencia de dos líderes importantes de nuestro partido, dos dirigentes de mucho valor y que en lo personal son dos grandes amigos nuestros. Mira, yo no conozco las interioridades de la situación de ellos dos, por lo tanto no puedo referirme en detalle a ese affair. Lo que yo sí les puedo decir a ustedes es dos cosas. Número uno, que estos cargos que nosotros ocupamos son pasajeros. La administración pública no es propiedad de nadie y uno tiene la oportunidad de estar y de servir hasta un día.
creo que nosotros no podemos creernos que esto es nuestro, ni podemos despegar los pies de la tierra. Yo trato todos los días de manejarme con mucha humildad y con mucha seguridad de que esto es temporal y que cuántos presidentes, cuántos ministros, cuántos directores no hemos visto pasar por diferentes instituciones públicas a lo largo de la historia. O sea que no podemos nosotros creernos que esto es para toda la vida. Ahora, lo segundo, sobre la alianza. Quienes representan la alianza son el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, por el Partido de la Liberación Dominicana, y el ingeniero Miguel Vargas por el Partido Revolucionario Dominicano. Cuando se conoció la alianza en el seno de ambas organizaciones políticas, el PRD, a través de su comisión política y de su comité ejecutivo nacional, dio poderes de representación al presidente del partido para que conversara y negociara la alianza. Antes de las elecciones. Antes de las elecciones. Claro. Y lo propio hizo el PLD a través de su comité político y su comité central con el presidente Danilo Medina. Claro. Entonces, es a ellos dos a quienes le compete dirimir cualquier tema de la alianza. Yo entiendo que ellos serán lo suficientemente inteligentes, como lo han demostrado ser, para sortear esta y cualquier otra situación que resulte sobre este tema. Muy bien, usted usa una palabra interesante, se llama affair. Sí. Y yo quiero que... Porque hay issue y affair. Sí, quiero que me permita preguntarle, porque yo creo que es importante, quizá la gente no lo hace. Nosotros leímos un affair en los medios entre usted y el presidente del Consejo de la Autoridad Portuaria Dominicana, el señor Montaz. Nos gustaría saber cuál fue la situación que él alegaba de una decisión inconsulta y cómo se resolvió esa situación. Y si se refería, creo que era una licitación sobre uno de los puertos, si mal no recuerdo. Claro que sí. En ese caso, yo no diría que fue un affair, porque nosotros no entramos en una contradicción con el presidente del Consejo, que nos merece todo el respeto, al igual que los demás miembros, y preferimos dirimir el tema a lo interno del Consejo de Administración, del Consejo Directivo de Autoridad Portuaria Dominicana. Hubo una confusión. ¿De qué se trata la confusión? Como le expliqué, nosotros estamos buscando inversionistas para el puerto de Puerto Plata, con líneas de cruceros, para que se pueda convertir el puerto en un puerto multipropósito, que se garanticen los derechos adquiridos y la seguridad jurídica de las empresas de carga que ya operan en el puerto y también del área de los pescadores, pero que se desarrolle el área del puerto que se corresponda a la llegada de cruceros. Entonces, este tema lo hemos manejado desde hace meses con la Presidencia de la República a través de un informe que se presentó por parte del Ministerio de Turismo, que es donde se origina la intención del proyecto por los trabajos de la Dirección de Cruceros del Ministerio de Turismo, y también con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el Ministerio de la Presidencia. Entonces, el presidente designó una comisión que representan estas instituciones para conocer sobre el tema del puerto de Puerto Plata. Entonces, existe en la Ley 34006, la Ley de Compras y Contrataciones, en su reglamento, la modalidad de publicación de convocatoria para manifestación de interés. La intención. Exacto. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado, antes de abrir un proceso de licitación, publica en los medios de comunicación una convocatoria para manifestar interés. Entonces el Estado dice, tenemos el puerto de Puerto Plata, queremos convertirlo en un puerto multipropósito, necesitamos inversionistas, déjame publicar una convocatoria a manifestar interés, a ver qué empresa nacional o extranjera expresa interés en invertir en el puerto. Okay. Y entonces se hizo una convocatoria de manifestación de interés. Okay. Entonces, algunos sectores lo confundieron con un llamado a licitación. Y a nosotros, como director ejecutivo de Autoridad Portuaria Dominicana, no nos compete hacer la convocatoria a licitación. Ya eso es competencia
de la Presidencia de la República y del propio Consejo Directivo de la institución. Nosotros lo que hicimos, a solicitud de la comisión que ha estado trabajando el tema durante estos meses, la publicación de la convocatoria para manifestar interés. No, me quedó claro. Entonces, ese fue... Tengo una pregunta de mi parte que hice al final. Mira, Víctor Gómez Casanova es comunicador social. Sabe qué hablar, cuándo hablar y cuando habla, qué decir. Cuando ve un micrófono, no se pone loco como muchos funcionarios que cuando ven un micrófono quieren hablar y lo que sea. Pero la información que sale en los periódicos es la información que da el funcionario, claro, no la que le preguntan. Así es. Entonces, ayer me agarraron en Palacio con el tema de la carta de César Mella. Exactamente. O sea, por ejemplo, dice, mire, ¿qué usted cree de tal cosa? Entonces lo que se pone, no dice el periódico, le preguntamos a Víctor Gómez tal cosa y él respondió esto, sino lo que salió de Víctor Gómez. Así es. Víctor Gómez ha dado una declaración con relación al tema de la reelección. Al tema de la reelección, que se supone que es un tema que no debe estar en el tapete en este momento, digo yo. Pero le pregunta, porque la gente quiere saber, ¿de qué le pregunto? Mira, hay muchos periodistas que dicen, ¿de qué le pregunto a ese? ¿Qué le pregunto a ese? Lo que él dijo, lo que él creía. Está bien, está bien. Entonces, la pregunta que le voy a hacer ahora es, ¿por qué Víctor habla del tema de la reelección? ¿Y en qué momento? ¿Y qué fue lo que él dijo bien sobre la reelección? ¿Qué dijo y por qué lo dijo? Porque me preguntaron primero sobre el tema de la reelección. El canciller nos invitó a una actividad en Cancillería del encendido del arbolito y el tema del inicio de la temporada navideña en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y entonces los periodistas me abordaron y me preguntaron sobre la reelección del presidente Danilo Medina. Y yo dije lo que les voy a decir a ustedes ahora. Para mí, el tema de la reelección del presidente Danilo Medina no lo va a definir ni Danilo Medina, ni Andrés Terrero, ni Michelle Jacín, ni Víctor Gómez Casanova. Ese es un tema que lo define la coyuntura del momento, porque la política se nutre de coyunturas y es extemporáneo hablar de ese tema ahora porque las elecciones son en el 2020 y usted me dirá, sí, pero estamos a 3 años, eso pasa rápido, sí, pero como pasa rápido, no os desesperéis y esperemos que llegue el tema. Entonces, el presidente ha demostrado, y sus principales voceros como el ministro José Ramón Peralta, el ministro Montalvo y el propio director de comunicaciones de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, han expresado que el presidente Medina está concentrado en gobernar. Apenas llevamos 1 año de este segundo periodo de gobierno. Entonces, la reelección del presidente Medina se va a definir en caso de que se defina en una etapa más adelante, no ahora. Y quien decide eso no es una voluntad particular, ni siquiera de él mismo, sino la coyuntura. Ahí quien tiene la respuesta es el soberano. Ahí quien debe definir ese tema es el pueblo. Con respecto al orden jurídico, todo el mundo sabe que en República Dominicana, y yo diría que en el mundo, todas las constituciones, las leyes, los preceptos legales, los artículos de contratos, tienen 2 lecturas. Hay un sector que quiere darle una lectura y hay otro que quiere darle otra. Interpretaciones. Las interpretaciones. La oposición va a decir que Danilo Medina no se puede reelegir porque la Constitución está prohibido que se reelija. Y hay otros que señalan que la Constitución no puede tener carácter retroactivo. Y la Constitución no la modifican también. Entonces, ese es otro proceso. Exacto. Entonces, y cuando Víctor Gómez y mucha gente habla del soberano, yo esa palabra. El pueblo. Sí, eso habla de que de un referéndum. Es que el referéndum más legítimo que hay es el día de las elecciones. No, pero claro, no, pero para ese día, el día de... En el caso del señor Medina, dependería de la interpretación que tú dices, de si él puede modificarla, o sea, debe modificarla para poder presentarse, o si se interpreta que no hay que modificarla y puede presentarse. En lo personal, yo creo, esto es una opinión muy personal, que por lo que pinta el panorama, el presidente Medina va a estar más presionado para que vaya a la reelección de cara al 20 que lo estuvo en el 16. ¿Verdad? Porque a lo interno de su partido, y no quisiera yo pecar ahora de involucrarme para ser respetuoso de otras organizaciones políticas, pero me da la impresión que a lo interno de su partido
hay grupos, fuerzas, sectores, que están presionando de tal manera para que sea tal o cual candidato, sin darse cuenta que mientras más presionan a favor de X, más presionan a la reelección del presidente Medina. Okay. En el caso del PRD, que es el que en lo personal me ocupa, yo entiendo que las elecciones del 2020 tienen 3 niveles: el presidencial, el congresual y el municipal. Okay. El que tiene las lágrimas hondas debe empezar a llorar temprano. Nosotros, el tema presidencial, tenemos que dejárselo a Miguel Vargas, porque en el PRD hay un liderato único en la figura del presidente Miguel Vargas. Algunos lo están disputando. Están en todo su derecho y pueden hacerlo. Okay. Pero la mayoría del PRD identifica a Miguel Vargas como el presidente y líder de ese partido. Entonces, si nosotros entendemos que el liderazgo de nuestro partido está sobre los hombros de Miguel, nosotros debemos dejar que sean Miguel que en conversaciones con Danilo Medina, como lo hizo en el pasado reciente, defina el tema presidencial y concentrarnos nosotros a identificar figuras para que al nivel congresual y municipal, en cada uno de los municipios, de los distritos municipales y de las provincias, empecemos a identificar temprano esos liderazgos y empecemos a fortalecer y a incentivar esas figuras de cara al 2020 a nivel congresual y a nivel municipal, porque aquí no se sabe lo que va a pasar en el 20. Entonces, por eso yo digo que es extemporáneo y podemos dejar más adelante la discusión de ese tema. Bien. Licenciado, usted acaba de mencionar los diferentes posiciones que se van a elegir en las elecciones del 2020. Y es así. Y otro, fuera del tema de la reelección, yo creo que un tema importante en este momento es el tipo de cómo se van a elegir los candidatos a esas elecciones, que es el proceso de primaria de los partidos. Hoy se discute dentro de la ley de partidos, se discute si van a ser abiertas, si van a ser cerradas, cuáles serían sus implicaciones, y este problema que tiene hoy el Partido Revolucionario Moderno, que aunque fija una posición pública como partido, sabemos que hay 2 tendencias que quieren cosas diferentes, y el Partido de la Liberación Dominicana hasta con un grupo ahora de juristas para opinar sobre la legalidad del proceso o no, en el caso de que sean abiertas. Le pregunto, su opinión sobre cómo debe de ser el proceso de elecciones, si abiertas, cerradas, simultáneas, manejadas por la Junta Central Electoral, y una opinión muy personal que surgió en el día de ayer, en otra entrevista, en la que yo le decía al invitado, le decía, pero es que aquí el primer proceso de elección abierta o cerrada es qué posiciones se van, porque se ha llevado todo a la presidencial, qué otras posiciones se van a elegir en el proceso de primarias, ¿y quién decide los precandidatos? Porque yo no puedo decir mañana, si son abiertas, ok, déjame me inscribir en el PRD y déjame hacer candidato a la presidencia porque es abierta. No, lo que pasa es que es un sistema que tiene sus complejidades. Países como Argentina, Guatemala, Honduras y otras naciones latinoamericanas implementan el sistema de primarias abiertas simultáneas. ¿En qué consiste? Diversos precandidatos son inscritos en la boleta de un partido político mediante un proceso interno. Es decir, existe una comisión interna de cada partido que acredita quienes pueden presentarse como precandidatos. O sea, que esos son, ahí que está la parte cerrada del asunto. Pero es interna. O sea, en el PRD, Juan, Pedro, Mario, X personas deciden que quieren ser precandidatos. Entonces, a lo interno del partido, la comisión les autoriza
a ser inscritos como precandidatos. Entonces el PRD prepara una boleta. Lo mismo hacen los otros partidos políticos, el PLD, el Partido Reformista, el PRM, etc. Entonces, el ciudadano es convocado por la Junta Central Electoral a que un día X se presente solamente con su cédula de identidad y electoral al colegio de votación donde siempre vota el día de las elecciones, el mismo recinto, porque es con el padrón de la Junta. Sí. Entonces usted llega con su cédula y usted dice, yo soy Michel Jacín, yo estoy inscrito para votar, me revisan en el padrón y le dicen pase. Cuando usted pasa, usted coge la boleta del partido donde está el precandidato por el que usted quiere votar. Y entonces usted se va con esa boleta de ese partido. Una boleta. Una sola. Sí, la roja, la azul. Una sola. Si el candidato por el que usted simpatiza. Entonces es cerrada implícita. ¿Perdón? Ahí es cerrada. No, aunque sea abierta, es cerrada porque tú nada más votas por uno. Evidentemente, evidentemente, pero ahí no es que tú puedes ir a otro centro de votación. Pero ahí es donde está la garantía del proceso, porque al votar por el candidato de la simpatía de Michel Jacín en el partido en que esté inscrito, ahí ya Michel votó para que esa persona pase a ser de precandidato a candidato oficial. Entonces, Michel no tiene que militar en ese partido. Michel es un ciudadano que va a tener derecho al voto y eso va a motivar y a incentivar una mayor participación porque ¿qué es lo que está pasando con los partidos? Que hemos perdido credibilidad ante el electorado porque la gente interpreta que postulamos como candidatos a los que están más cercanos, a los que son más afines a las cúpulas directivas, o que los procesos de primarias internas son contaminadas por decisiones beneficiosas de quienes administran el proceso. Entonces, al hacerlo de manera simultánea, todos el mismo día y organizado por la Junta Central Electoral, se recupera esa credibilidad perdida. Además, un dato muy interesante, ya el electorado dominicano no está votando por partidos. Por personas. Está votando por candidatos. Antes, nuestros padres, nuestros abuelos y hasta nosotros mismos en principio, decíamos, no, lo que pasa es que yo cuando veo ese hacho, voy ahí, no importa quién esté como candidato, yo marco el hacho. Y otro te decía, no, es que cuando yo veo ese gallo, yo voy ahí, marco ese gallo, no importa. Y otro te decía, no, que cuando yo veo la estrella amarilla, yo... Ahora no. Hoy la sociedad dominicana dice, fulano o fulana me inspiran confianza. Y se vio en la yo pasada. simpatizo por... Se vio que hubo división del voto en la elección pasada. Hay más, creo que son 12 o 14 municipios cabeceras de las 32 provincias del país que las alcaldías fueron ganadas por un partido distinto al que ganó la senaduría y la presidencial. Las tres diferentes. En el caso de La Vega. Sí, pero todavía los símbolos son importantes, el hacho es importante. Yo no le estoy diciendo que no, mi querido Michel, yo no le estoy diciendo, nunca le diría que no. Los símbolos partidarios son la plataforma mediante la cual estas personas pueden postularse. Lo que le quiero decir es que antes el electorado votaba más por el símbolo partidario. Vamos a ponerlo de esta manera. Hasta el año 1990 o 94, la cara de los candidatos no aparecía en la boleta. No aparecía. El electorado votaba por el símbolo partidario. De hecho, hoy día todavía hay un debate dentro de la Junta Central Electoral a los regidores y hay un tema con el voto preferencial también del nivel congresual de los diputados y el arrastre con el senador. Licenciado, claro. Víctor Gómez Casanova quiere elecciones abiertas o cerradas. Abiertas, de manera simultáneas, organizadas por la Junta Central Electoral el mismo día.
abiertas. Sí. El Partido Revolucionario Dominicano fijó su posición con Claro este que tema. sí, y lo presentamos ante el Congreso y ante la propia Junta Central Electoral Abiertas de primarias abiertas, y cerradas, simultáneas, sí. el mismo día organizadas Abiertas, por la Junta simultáneas. Central Electoral. Bueno, Después hablaremos de posible alianza con el PRM también. Evidentemente que el sistema político dominicano ha cambiado y ya hoy ningún partido gana solo las elecciones. O sea que el aparato partidario está llamado a producir grandes coaliciones y grandes alianzas. El ejemplo de Chile ahora mismo. Claro, pero fíjese en Chile, por ejemplo, que se daba por un hecho en algunas encuestas que Casi ya. Piñeira podía lograr la el primera vuelta. 50% más uno. Sí. Sin embargo, aunque la distancia entre Piñeira y el candidato que le sigue en segundo lugar fue de más de 25 puntos, pero hay segunda se vuelta. va a un balotaje, Sí. se va a una segunda vuelta. Con alto riesgo. No solamente con altos riesgos. Hay elecciones, cuando se analiza el proceso electoral de distintos países en América Latina, podemos ver cómo personas que como candidatos quedan en un segundo lugar logran imponerse en un balotaje al que quedó en primer lugar. Pasó en Argentina con Menem y Kirchner. Menem, cuando intentó regresar a la presidencia, sacó un 40 y tanto y Kirchner un 20 y tanto. Sin embargo, para la segunda vuelta, Menem se retira Que se porque alió todo Kirchner el le mundo. llevaba, exacto. Pero pasó también, lo mismo pasó, además de Argentina con Néstor Kirchner y Carlos Menem, ahora con el presidente Macri y con Scioli. En la primera vuelta, Scioli quedó en primer lugar y Macri quedó en segundo lugar. Sin embargo, en el balotaje, Macri se impuso. O sea que los procesos electorales, miren lo que pasó en España con el presidente Rajoy, el tema del PSOE con Pedro Sánchez No te vayas y tan Podemos. lejos, no te vayas tan lejos. Leonel Fernández y Peña Gómez. Claro, Peña Gómez claro, quedó en segundo quedó lugar. en primer lugar. ¿Quién quedó en segundo lugar? Leonel Fernández en el 96, así es. Bueno, licenciado, gracias. Gracias a ustedes. Pero denos la vuelta de vez en cuando. Cuando ustedes en quieran. un bote por el río Sama. El río Isabela también. Río ¿verdad? Isabela. Sí, sí. Ahí también sacaron los barcos. Así es, están libres de barcos ya los ríos Osama e Isabela y ahora queremos replicar este ejemplo en los otros ríos de los puertos, en el río San Marcos, Y en el Jaina. puerto de Puerto Plata, en el río Jaina para el puerto de Jaina y en otros puertos como San Pedro de Macorís, La Romana, Azua, Barahona, Pedernales. Estamos trabajando. ¿Ustedes son que manejan la marina de Río Sama? Estamos, sí, la marinita que está frente a Sí. Sanssouci. ¿Esa la manejan ustedes? Sí. Bien. Agradecemos a Víctor Gómez Casanova, director de la Autoridad Portuaria de República Dominicana, nos acompaña en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y a ustedes vamos a una pausa y regresamos con Waldis Taveras y Síntesis Municipal.